Para poder entender toda la historia de la Biblia, debemos entender un personaje que está como incógnito. La X siempre se representa como el incógnito, que es Jesús. En las matemáticas siempre se habla de que de hallar y hallar X. Hallar Y es hallar a Jehová, que es el padre de Jesús, el padre de Melquisedec, y hallar X, que es hallar a Jesús. El deber del hombre es buscar a su creador. En realidad, ese es el deber del hombre, buscar a su creador. Entonces vamos a entender quién es este personaje tan enigmático en toda la Biblia llamado Melquisedec. Porque en resumidas cuentas, él en el futuro va a ser el mismo Jesús. Pero vamos a entender la historia de la Biblia como la cuentan, desde el principio hasta el final. Vamos a entender la historia. ¿Por qué? Porque la historia está dividida en dos. Normalmente nos cuentan solamente esta segunda parte de la historia, que es la historia desde donde entra Israel. Y nos dicen, no, es que Israel es el personaje principal de la Biblia, cuando Israel no es el personaje principal. Eso es totalmente erróneo. No podemos decir eso. Sería un error totalmente ignorar la primera parte de la historia. Y decir es que la Biblia todo el tiempo habla de Israel y de Israel y de Israel. Eso es cierto. La Biblia todo el tiempo habla de Israel. Pero la Biblia también nos dice de que ellos no son el personaje principal. El personaje principal de la Biblia viene siendo el hijo de Jehová nuestro Dios, que es Caín. Él es el hijo, él es el personaje principal porque él es el hijo pródigo. Israel entra después. Eso lo debemos aceptar. ¿Por qué? Porque a muchos judíos no les gusta eso. A muchos rabinos no les gusta eso. Uno les habla de que, miren, Israel no es el personaje principal en la Biblia. Desde ahí ya te lo echaste de enemigo. Y empiezas a explicarle, mira, es que los que realmente son el personaje principal son Caín, los cananeos. Ellos son el personaje principal. E Israel tenía que ayudar a los cananeos porque ahí está Jehová nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a explicar. ¿Por qué? Porque siempre nos ha querido contar que solamente la segunda parte de la historia. Y eso está muy mal. Porque nos están contando es la mitad. Y la primera parte de la historia no nos la cuentan. Por eso los invito a ver el video hasta el final para que puedan entender la historia de forma completa. Empecemos. Borramos por aquí. Y todo parte desde Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, Jehová nuestro Dios. Él es la mano derecha de Jehová. Y él se encarga de todos los asuntos de Jehová nuestro Dios. Lo van a reconocer con otros nombres como Peniel, el ángel de Jehová, el hijo del bendito, Emanuel, y él es el mismo Melquisedec, sino que él se transfigura y se presenta en cada época con un nombre diferente. Incluso, él es el mismo Hermes Trismegisto, él 3 veces grandes, Poimeandres también. Él es el que le enseña a todos, pero no todos saben de qué les enseña. Melquisedec fue el que creó a Adán y a Eva, y por eso, ahí en el huerto del Edén, había un sacerdote para casarlos, y él casó a Adán y Eva. Él dijo, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué los casó? ¿Había un sacerdote en el Génesis? Sí, y era Melquisedec, porque él creó todo. Él sabe todo, porque él es el cetro de Jehová. Melquisedec es el cetro de Jehová. Y por medio del cetro, Jehová crea todo y destruye todo. Es realidad. Entonces vamos a resolver la historia enigmática de Melquisedec, porque en el libro de Hebreos se habla de él y se explica a la perfección todo lo que les voy a explicar. Empecemos. Lo que tenemos en pantalla es el árbol genealógico de Caín, que es el hijo de Jehová nuestro Dios. Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Entonces, esta es su genealogía, su árbol genealógico, conocido en el cielo como el árbol divino o la zarza que no se consume. Los cusitas, los misraimitas, Fug y los cananeos. Y ellos forman el árbol divino, forman la zarza que no se consume. La zarza que no se consume, donde primeramente estaba Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios habitó en este árbol.
Y Melquisedec es el fuego. Es el fuego que enciende la zarza, pero esa zarza no se consume. No se consume. Es realidad. El árbol divino, donde habita la divinidad, que es Jehová nuestro Dios, porque él dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él pertenece a los cananeos, los que primero estaban en la tierra prometida. Y Melquisedec es el fuego que está en medio de todo el árbol, de todo el árbol. Es realidad. Entonces, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, porque mucha gente dice, no, es Buda el que está más cerca de Dios, cuando eso no es correcto. Cuando vemos la tumba de Buda, Buda está ahí y sus huesos. Pero Jesús es el mismo Melquisedec. Él vino a la tierra, cumplió la misión, murió, resucitó el tercer día y volvió y subió a ser otra vez Melquisedec. Y él es el que está a la diestra de Dios, Melquisedec. Pero Melquisedec hace algo que es muy importante. Él empieza, como él creó todo y él conoce todo, él sabe el futuro, presente y pasado. Él es el que maldice a Caín y maldice a Can. Y con eso él entiende de que ellos ya no van a estar en la tierra prometida cuando el Mesías deba nacer. Entonces lo que él hace es que hacer una grieta en la realidad y pasarse a la genealogía de Abraham. Y por eso Abraham se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque ya había sacerdote y rey en Canaán, que era Melquisedec. Melquisedec a Abraham le da ¿qué? Pan y le da vino. ¿Y qué representa eso? Representa la sangre del Mesías, el vino, y el pan representa el cuerpo del Mesías. Por lo tanto, la información del Mesías fue entregada a Abraham, porque Melquisedec entendía de que en el futuro los cananeos ya no iban a estar en la tierra prometida, sino que él se pasa a la descendencia de Abraham. Cuando ustedes lean el libro de Melquisedec, que es un libro apócrifo, lo tienen prohibido, pero en ese libro habla de que Abraham tenía una jarra, y en esa jarra él tenía un carbón encendido del altar, y ese carbón que fue tomado del altar de Dios es Melquisedec. ¿Por qué? Porque la descendencia de Caín era el altar de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Se pasó con Israel. Se pasó con Israel. Y luego de Abraham pasó a Isaac. De Isaac pasó a Jacob. De Jacob pasó con Moisés. Y luego Melquisedec se le presenta a Moisés. Se le presenta a Moisés. Hay algo que toda la humanidad debe entender. Y es que Abraham no es el que da a su hijo para sacrificarlo. No, quien da a su hijo para sacrificarlo es el mismo Jehová. Y el hijo de Jehová nuestro Dios es Melquisedec. Y él es el que lo da para que lo sacrifiquen. Abraham solamente es un símbolo, pero él nunca sacrificó a Isaac. Lo mismo pasa con los árabes. Los árabes son una religión que está llena de mentiras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, Abraham iba a sacrificar, era a Ismael, perdón, a Ismael, cuando Abraham nunca sacrificó a ningún niño. Él nunca lo hizo, ¿por qué? Porque él dijo, Jehová proveerá. Jehová iba a proveer a su propio hijo para sacrificarlo. Jehová iba a proveer ¿qué? Su propio hijo para que lo sacrificaran, porque Abraham cuando sube a la montaña, Isaac le dice, Padre mío, ¿dónde está el cordero? Y él le dice, Jehová proveerá. Y así ocurrió. Cuando Melquisedec se dio cuenta de que el corazón de Abraham era recto para con Jehová, él le dijo, detén tu mano, no le hagas daño al niño. Y él le dijo, mira, al otro lado de la montaña hay un cabrito enredado por sus dos cuernos. Un cabrito enredado por sus dos cuernos. Y esos dos cuernos representan las 12 tribus
de los cananeos y las 12 tribus de los israelitas. Y él es el cabrito, que es Jesús. 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 Que es el mismo Melquisedec. Y ese cabrito estaba representando al mismo Melquisedec que estaba enredado por la deuda de los cananeos y de los israelitas. ¿Por qué? Porque Abraham no sacrifica a su hijo, sino que sacrifica un cordero que Dios iba a proveer. Eso lo debemos entender. Abraham nunca sacrificó a su hijo, ni nunca sacrificó ni a Isaac ni a Ismael, sino que quien sacrificó a su hijo fue Jehová. ¿Y aquí sacrificó? A Melquisedec, a su mano derecha. Él lo sacrifica. Es realidad. Entonces, Melquisedec se le presenta a Moisés bajo el nombre de el ángel de Jehová. Y se le presenta en la zarza que no se consume. Que la zarza que no se consume es el árbol genealógico de Caín. Los cusitas, los mirreinitas, y Caín es el árbol divino, el árbol de la divinidad. Por eso ellos habitaban primeramente en la tierra prometida, pero ellos fueron rebeldes. Es realidad. Y Melquisedec le dice, Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en la tierra en que estás, tierra santa es. Y Moisés escucha a Melquisedec y Melquisedec le da señales para que él saque a Israel de Egipto. Porque Israel estaba en servidumbre en Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros por 400 años. Estaban en servidumbre por 400 años. Y Moisés vio la dura cerviz en que estaban sus hermanos. Y él recibe el llamado de Melquisedec para llevarlos a la tierra prometida. Y le da señales con la vara. Le da señales. Una señal es que él puede meter su mano en el pecho y luego la saca y su mano se vuelve seca. La otra es que él con la vara la tira al piso y se transforma en serpiente. Luego la toma por la cola y vuelve y se vuelve una vara. Y con esas señales que les había dado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, lo que iba a hacer era ¿qué? Humillar a Faraón, porque Faraón también tenía sacerdotes que tenían poder. Pero ya Melquisedec ya le había dado poder ¿a quién? A Moisés para que humillara a los sacerdotes de Faraón. ¿Por qué? Porque Melquisedec hace parte del linaje de ellos. Lo mismo pasa con Jehová. Jehová dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová está diciendo, yo no pertenezco al orden arónico, sino que pertenezco al orden de Melquisedec. Pero él se dio cuenta de que sus descendientes estaban haciendo cosas malas, como esclavizar a Israel, y no se agradó de eso. Por eso él contrata a Moisés y le da poder para que humille a los sacerdotes de Faraón. Y si ustedes se dan cuenta, en el relato de Éxodo, los sacerdotes del Faraón hacían cosas similares a lo que hacía Jehová, pero no podían imitar todo lo que él hacía. Ellos podían transformar que la vara en serpiente. ¿Lo podían hacer o no lo podían hacer? Lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían al árbol divino de Jehová nuestro Dios. Pero a Melquisedec no le agradó en nada lo que ellos estaban haciendo con Israel. ¿Por qué? Porque Israel en el futuro va a ser la madre del Mesías, es decir, la madre de él. Entonces, Moisés recibe el llamado, va y saca a Israel de Egipto. Saca a Israel de Egipto. Y lleva al pueblo al desierto. Y en el desierto, Melquisedec guía al pueblo y tienen un encuentro con Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios le dice al pueblo, le dice a Israel, Israel, te voy a enviar con mi ángel, que es el ángel de Jehová, el mismo Melquisedec. Lo voy a enviar con mi sacerdote, mi ángel, el mismo Melquisedec. Dice, no le sean rebeldes porque no les va a perdonar la rebelión. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que el carácter de Melquisedec es muy fuerte. Él es muy que se haga lo que él dice y punto. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús le gusta que se haga lo que él dice y punto. Es realidad, es el carácter de él. Es realidad. Entonces,
En el desierto, Melquisedec empieza a ordenar a Israel, da la información por medio del ángel a Moisés, diciéndole, ordena al pueblo por tribus. ¿Quiénes ordenaban por tribus? Los cananeos ya estaban ordenados por tribus, las 12 tribus de los cananeos. Y Israel se divide en 12 tribus. Los cananeos ya tenían la Biblia más antigua. La Biblia más antigua es la etíope, pero Moisés escribió el Pentateuco. Recordemos que ya existía un sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec es el más antiguo en todo el mundo. Es el más antiguo, pero a Israel se le entregó un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. ¿Por qué? El sacerdocio levítico es totalmente nuevo. Es nuevo, es realidad. El más antiguo es el de Melquisedec. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, ¿dónde estaba Aarón o dónde estaba Leví? Dentro de Abraham, y Abraham era uno. Pero Abraham ya le había entregado los diezmos de todo a Melquisedec porque es un sacerdocio mayor, un sacerdocio divino. Un sacerdocio divino, esa realidad. Entonces dice, arónico, le dio un sacerdocio nuevo, sacerdocio arónico, las 12 tribus, esa realidad. Les entregó. Eso se llama una evolución, para que el hombre pueda evolucionar y conocer a Dios, que es a través de ¿qué? Del Nazariato. En el árbol divino, el nombre original de Caín es Caín. Caín. Ese es el nombre original de Caín. Y cuando ellos hacen voto a Jehová se le llama un Super Saiyajin. Y en el sacerdocio arónico se le llama un nazareno. Y los nazarenos se dejan crecer el cabello. Se dejan crecer el cabello y tienen una fuerza descomunal. Tienen mucha fuerza. Si tú te encontrabas en batalla con Sansón, lo más seguro es que él te matara todo el ejército. Un hombre contra 1000. Y la Biblia lo dice. Sansón podía pelear con un león y matarlo fácilmente. Es realidad. Pero cuando el varón es blanco se le llama nazareno. Cuando el varón es negro se le llama sayajin. Y ellos, ¿qué hacían? Se dejaban crecer el cabello y tenían también una fuerza descomunal. Eran muy hábiles en batalla y por eso decimos Mizrayin. Mizrayin es un señor de los sayajines. Mizrayin significa señor de los sayajines. Y ese es un ¿qué? Un faraón. Un faraón es un ¿qué? Un señor de los sayajines. Es realidad. Y en el árbol divino de Caín es la genealogía de los sayajines. Ustedes dirán, venga, pero es que tú nos quieres contar un chiste o qué. ¿Por qué nos dices eso? Akira Toriyama nos contó la historia de Dragon Ball Z, pero lo que ustedes no saben es que Akira Toriyama era masón, era Illuminati. Y la historia que él nos contó no fue una historia inventada de así porque sí, no, sino que es la historia de la descendencia de Caín. Porque de él viene el linaje de quién? De los Kaijines o de los Saiyajines. Es realidad, sino que ustedes deben saber de que esa historia quedó oculta en la antigüedad, porque el ser humano puede evolucionar y llegar a ser similar a Dios. Similar a Dios. Entonces, esos secretos se ocultaron por un tiempo. Por un tiempo. Es realidad. Es realidad. Entonces, Melquisedec empezó a darle a Israel de las cosas que tenían los cananeos. Empezó a darle esas cosas y a ordenarlos por tribus. A ordenarlos por tribus, a darles mandamientos para que pudieran vivir en la tierra que le pertenece a Melquisedec. Luego nos entra un problema, una cuestión, y es que Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Moisés no sabe dónde está la tierra prometida y eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque Moisés vivió ¿en dónde? En Egipto. Moisés nació en Egipto. Él nunca había estado en la tierra prometida y es válido. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que fue Melquisedec el que llevó a Israel. Porque Melquisedec, él conocía la tierra. Melquisedec tiene un nombre que es muy importante y se le conoce como aquel que permanece. Recordemos de que Jehová y Melquisedec son los que siempre han estado. Las generaciones pasan y pasan y pasan y pasan, pero Melquisedec siempre está. Él siempre está. También se le conoce como aquel que permanece, porque él es el que ayuda a todas las generaciones, o también es el que destruye todas las generaciones. Él es el que castiga y da vida, conforme Jehová desee. Entonces,
Melquisedec es el que conoce la tierra prometida y él es el que guía a Israel. Pero ¿él qué hace? Él pone columna de fuego y columna de nube para guiar al pueblo, porque Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Es como si tú me quisieras llevar a algún lado y, y yo digo, bueno, pero es que yo no sé dónde queda tu casa. ¿Cómo yo voy a llegar a tu casa? A menos de que tú vengas a recogerme. Yo no puedo llegar a tu casa si tú no vienes a recogerme. Entonces, lo que debe hacer la persona es que viene y me recoge y me lleva a su casa. Es lo mismo que ocurre con Melquisedec. La tierra prometida es la tierra de Melquisedec. La tierra de Israel es el reino de Melquisedec, le pertenece a él. Por eso Jesús siempre dijo, Jerusalén es la tierra del gran rey, que es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Melquisedec. Ahorita nos vamos a dar de cuenta por qué. Y él lleva al pueblo a la tierra prometida. Pero cuando Josué llega, se encuentran en Jericó. En Jericó, Jericó es un candado, es una ciudad amurallada. Pero el ángel de Jehová se le aparece a Josué y le dice, mira, no vayas a pelear en esa ciudad a espada, sino que rodéala. ¿Por qué? Porque Jericó es un candado y así la desbloqueas y las murallas van a caer. Y él le dice, dale 7 vueltas. ¿José sabía eso sobre la tierra prometida? No, solamente una persona que estaba dentro los podía ayudar y es Melquisedec. Porque Melquisedec quiere, en ese tiempo quería de que Israel habitara la tierra prometida. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Caín quedó siendo indigno, Can también, y su descendencia quedó descartada para habitar en la tierra prometida. Pero ellos la habitaron por más de 2500 años. 2500 años que no se pueden negar. Israel no puede negar ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchos israelitas no aceptan esto, diciendo, no, 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 todo eso es mentira. No son mentiras, es una realidad. Es una realidad. Entonces Josué recibe instrucciones del ángel de Jehová, que es el mismo Melquisedec, de que le rodee la tierra y así se desbloquea el candado. Luego, Josué, cuando va a conquistar la tierra, se encuentra con otro problema y es que en la tierra prometida hay un descendiente de Adonisedec, perdón, un descendiente de Melquisedec llamado Adonisedec. Se encuentra con un descendiente de Melquisedec, por eso tienen el nombre similar. Melqui significa rey y Sedec significa guardián. Él es el rey de los guardianes. Y Adonisedec significa Adonai, señor guardián. Entonces, ellos son descendientes. Por eso ustedes deben saber de que los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros y los sacerdotes arónicos son blancos. Y Jehová dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es un varón negro. Entonces, Josué tiene el problema de enfrentarse contra Adonisedec, pero ya vemos de que Adonisedec no es cualquier persona, sino que él es un Saiyajin. Él pertenece ¿qué? A la raza de los Saiyajines, porque él pertenece ¿qué? Al árbol divino, que es la descendencia de Caín, el árbol de la divinidad, que es Jehová nuestro Dios. Y ellos literalmente tienen poderes, saben lanzar hechizos y saben moverse muy bien en batalla. Lo más seguro es que él terminará matando a Josué, pero nosotros leemos el relato y dice que el ángel de Jehová descendió a pelear a favor. ¿Por qué? Porque Melquisedec sabía de que en la tierra prometida había un descendiente de él y él dijo, yo me encargo de él porque él es un descendiente mío. Y el ángel de Jehová desciende y dice que José vio el ángel de Jehová y lo vio que tenía una espada de qué? Desenvainada. Y él iba a pelear a favor de Israel diciendo, yo he descendido como príncipe del ejército de Dios. ¿Para qué? Para pelear contra Adonisedec y matarlo. Es decir, quien mata a Adonisedec es el mismo Melquisedec porque él quiere que Israel habite la tierra prometida. Ahora bien, Josué conquista la tierra prometida y heredan la tierra prometida. Ya Canaán se llama es Israel. La capital se llamaba Jebú, pero ahora la conquistó el rey David y se llama Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén.
Ahora, ¿por qué Melquisedec hace una grieta en la realidad y se pasa con Abraham? Ustedes deben entender de que Caín representa que el árbol divino, el árbol, la zarza que no se consume, que representa que al Padre, que es Jehová nuestro Dios. Representa al Padre, que representa al Padre. Y Israel representa la madre. Representa la madre. Aquí estamos hablando en un nivel de escala de pueblos, de pueblos. Entonces, el Padre, que es el árbol divino, y el árbol sublime, que es la descendencia de Abraham. Y Melquisedec lo que hace es abrir una grieta en la realidad y fecundar a Abraham. Fecundar a Abraham de el Mesías. Es como si el padre estuviera teniendo relaciones con la madre y le fecunda al Mesías. Y luego el ADN del Mesías pasa a Isaac. De Isaac pasa a Jacob. De Jacob pasa a Moisés. De Moisés pasa a Josué. Luego llega a la tierra prometida. Ya Israel estaba embarazada del Mesías. ¿Quién es el padre? Los cananeos. ¿Quién la madre? Israel. Ya estaba fecundada del Mesías. Y el Mesías viene a nacer en la tierra prometida. Y cuando él nace, nace bajo el nombre de ¿qué? De Jesús de Nazaret. Él no toma el título de su padre, sino que toma el título de la madre, como un nazareno. Como un nazareno. Jesús de Nazaret. Y Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y nace, pero Israel cuando lo mira dice, venga, Jesús se mueve y en todo como se mueve está cumpliendo las profecías. Jesús hace milagros. Israel es conocido como Yeshua Hamashiach. Hacía milagros. ¿Quién podrá hacer más milagros que Jesús? Nadie. Nadie. Pero ellos dicen, venga, pero él no es como nosotros, sino que él es negro. ¿Y por qué es negro? Empiezan a revisar las profecías y a darse cuenta de que, claro, él es el heredero. Él es Melquisedec. Y dicen, venga, pero es que la mayoría de nosotros, que es de la parte de la madre, todos somos blancos. Blanco, 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 blanco. Moisés es blanco, Sansón blanco, José blanco. Y dicen, venga, y el único negro es él. No lo queremos. No queremos que él reine sobre nosotros, sino que matémoslo. Y eso fue lo que dijo el sumo sacerdote en ese momento, porque él estaba profetizando de que era necesario de que un hombre muriera por el pueblo. ¿Quién? Jesús. Y él literalmente se deja, entrega su vida por sus amigos y resucita el tercer día y dice que él volvió a la gloria en la que estaba con el Padre, siendo que el sacerdote, siendo Melquisedec. Pero Israel empezó a conspirar contra Jesús y empezó a ocultar toda la información acerca de Jesús. Por eso es importante entender todo esto, porque los judíos se volvieron que enemigos de Jesús, porque ellos sabían de que Jesús es el mismo Melquisedec. Y Jehová les dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es el que está más alto que Melquisedec? Nadie, porque Jesús es el mismo Melquisedec. Y Jehová dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, por más de que me llaman el Altísimo, ninguno en absoluto me quiere enaltecer. Enaltecer, ¿por qué? Porque están adheridos a la rebelión contra Jesús, cuando Jesús lo único que les ha hecho es bien. Ahora, ustedes deben saber de que Jesús es el grande, es el faro. Presten atención a eso. Ya entendimos de que Caín representa al padre, el árbol del padre. Y Sem representa que el árbol de la madre. Los cananeos tienen las 12 tribus. Incluso la escritura en el libro de Ezequiel dice que el origen de Jerusalén es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, haciendo referencia a las tribus de los cananeos. Amorreo, porque el origen de Jerusalén fue construida por los cananeos, mucho antes que los hebreos. Y luego tenemos las 12 tribus de
Los israelitas. 12 tribus y 12 tribus, ¿para qué? Para un día de 24 horas. Y en medio está el glande. El glande es el hijo, que representa al pene. Ustedes dirán que quiero decir algo vergonzoso, pero no. Ustedes deben saber de que en la antigüedad para una persona que le llamaban que era el pene o el glande era algo de honor. ¿Por qué? Porque están diciendo de que él es un miembro creador. Él crea. Y eso es lo que se quiere simbolizar con Jesús. Jesús es el miembro creador. Es realidad. Y por eso él está en medio de los dos. Él está en medio de qué? Del orden de Melquisedec y en medio de los sacerdotes levitas. Y él está en medio. ¿Y él es qué? Jesús es un faro. ¿Qué es un falo? El faraón. El faraón. Jesús es un faraón. Él no pertenece a decir de que él es un rey, no, sino que él es un faraón. Porque un faraón es literalmente un rey de reyes. Es realidad. Recordemos que Jesús también es conocido como el Mesías, el Masía. Y el Mesías en hebreo se dice aceite, aceite, el ungido. ¿Se unge con qué? Con aceite. El aceite más sagrado que existe en toda la humanidad es el semen. Por eso Jesús es representado como el semen, porque el semen es lo que crea todas las cosas. Todas las cosas, es realidad. Ustedes deben saber de que una de las partes del cuerpo en las que vive Jesús es en la glándula pineal, en nuestros ojos, en nuestro corazón, y el corazón tiene una extensión que es el pene. ¿Por qué Jesús habita en nuestro corazón y en la extensión que es el pene? Porque Jesús es el que guarda el secreto de la vida. Solamente Jesús forma al niño en el vientre. ¿Y de dónde sale el niño? Del semen. Solamente, ni siquiera los ángeles saben cómo formar un bebé. Ellos no saben cómo formar un bebé. Ellos tienen partes de conocimientos para formar un bebé, pero quien tiene todo es Jesús. Eso lo vamos a entender más adelante y por eso Él es el ungido, el semen. Es la verdad que es el aceite más sagrado. Y si ustedes se dan cuenta, para los egipcios eso era muy importante. Pero Jesús también habita en la vagina de la mujer. ¿Por qué? Porque Él también es el que forma al niño. Tenemos las trompas de falopio que representan Caín y Zen en medio, así. Y por eso, para la antigüedad, el símbolo egipcio era muy importante. Era muy importante. Y Jesús habita en el centro, que por aquí se forma el niño y luego viene a estar por acá. ¿Por qué? Porque Jesús es el que teje al niño. Ese secreto solamente lo tiene el creador. Jesús es el creador, por eso lo dije desde el principio. En este video vamos a ver a Jesús como el creador de Adán y de Eva. Y él es el que teje al niño. Él lo teje al niño y lo forma ahí. ¿Por qué? Porque él es el que crea todas las cosas. Él es el miembro creador. Incluso si tú te pones a pensar, tú dirás, bueno, yo cuando me llego a mi esposa, yo no digo, voy a crear a un niño, no, sino que yo simplemente lo hago de una forma involuntaria, pero lo disfruto. Y mi esposa no sabe si queda embarazada o no. Ella no tiene que decir de que, ay, voy a tomar el semen de mi esposo y voy a quedar embarazada. Ella no puede decir eso, sino que ella dice, no, quedé embarazada. ¿Cómo? No sabe. Jesús es el que trabaja, hay una parte de Jesús en nosotros, en nuestros órganos, y él es el que teje al niño y dice, quedaste embarazada. ¿Quién hace eso? Jesús. Jesús. Jesús habita en nuestra glándula pineal, en nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestra extensión. La extensión del corazón es el pene. La extensión de la mente, que es la mujer, es la vagina. Jesús habita en esos lugares guardando que el secreto de la vida, porque solamente a Él le pertenece. Ustedes deben saber de que en la antigüedad muchas personas, Dios les dio conocimiento acerca del ADN y lo que empezaron a hacer fue a modificar personas y hacerle daño a los demás. Y por eso Él siempre está en el lado de qué? Del padre y también de la madre. Es realidad.